Esta increíble historia ocurrió en Manturu, India. Ambo, como la mayoría de los hombres del pueblo, era pescador y llevaba una vida tranquila. Pero eso cambió un día tras un encuentro con un animal peligroso. Ambo había vivido en el pueblo desde que nació y había pasado la mitad de su vida en el agua. Tenía un viejo barco pesquero de madera con el que se hacía a la mar todas las mañanas para capturar peces y venderlos en el mercado del puerto. El hombre trabajaba duro cada día para mantener a su hijo recién nacido, Boudi. Cada cargamento de pescado ayudaba a Ambo a pagar la escuela primaria de Boudi. No quería que su hijo se convirtiera en pescador como él. Se suponía que después tendría una vida mejor de la que tuvo. Ambo trabajaba casi siempre solo. Tenía que preparar el cebo y los sedales y sacar su barca al mar todos los días, lo que no era tarea fácil. Vivía justo en la orilla y aparcaba su pequeña embarcación cerca. Todos los días tenía que navegar durante 10 minutos por un estrecho río hasta que desembocaba en una zona tranquila del mar. En una mañana anodina, cuando Ambo llegó al mar, reinaba la tranquilidad. El sol aún se ocultaba tras el horizonte mientras el hombre remaba hacia uno de sus lugares favoritos. Estaba allí antes que los demás pescadores y eso le gustaba. Porque la ausencia de competencia significaría que haría una gran captura extra. Pero si hubiera sabido lo que le esperaba ese día en el agua, quizá no se habría subido a su barca. Cuando Ambo detuvo la barca y preparó las cañas de pescar, se dispuso a poner los pies en alto y contemplar el amanecer. Pero no tuvo mucho tiempo para relajarse. Algo acechaba en las aguas que cambiaría su vida para siempre. De repente, una de sus barras se movió hacia la izquierda. Ambo se asomó por el borde de la barca y pensó que debía de ser un pez grande. Se alegró de haber realizado tan rápidamente una captura tan valiosa. Pero entonces vio la sombra de algo que nadaba unos metros por debajo de la superficie del agua. Este contorno era claramente demasiado ancho y fuerte para un pez. La sombra tiró violentamente del sedal. Pronto, la criatura tiró de la caña de pescar hacia atrás, con lo que salió volando hacia el agua. Ambo tardó demasiado en reaccionar y no pudo atraparlo a tiempo. Sin embargo, no tuvo tiempo de preocuparse por la posibilidad de haber fallado una gran captura. Porque su barca se balanceaba de un lado a otro y él intentaba desesperadamente estabilizarla. En ese momento, un enorme cuerpo verde salió saltando del agua. Entre las salpicaduras de agua, Ambo vio que tenía dientes dentados y puntiagudos. Incluso su piel parecía afilada. Se dio cuenta de que era un cocodrilo. Había visto cocodrilos en aguas menos profundas, pero nunca tan lejos en el pantano. Ambo también se dio cuenta de que no era un cocodrilo adulto. Tenía 1,5 metros de largo. Aún así, el hombre estaba asustado y esperaba que el depredador se volviera pronto y se alejara nadando. Pero no fue así. En cambio, pudo ver algo aterrador que se retorcía y giraba en el agua. Una gran bolsa de plástico se había enredado alrededor de su boca. Cuando el animal intentó abrir las mandíbulas, parecía a punto de asfixiarse. Ambo seguía en estado de shock. No todos los días te encuentras cara a cara con un animal así. Al mismo tiempo, sabía que tenía que ayudar al cocodrilo. El hombre reprimió su miedo y remó con cuidado hacia el depredador. Intentó mantener la calma, siempre en guardia para que no le pillaran. Con la ayuda de su caña de pescar, intentó arrancar la bolsa de plástico de la cabeza del cocodrilo. Pero entonces ocurrió. Casi lo consigue cuando, en un momento de descuido, tropieza y cae al agua. El pánico se apoderó del hombre. El cocodrilo nadó hacia él con sus ojos amenazadores. En ese segundo, el pescador ya había acabado con su vida. Pensó en su mujer y en su hijo y creyó que el cocodrilo lo atraparía en cualquier momento. Pero el acontecimiento no se produjo. En cambio, el depredador nadó cerca de Man y se detuvo justo delante de él. Ambo estaba confuso y conmocionado al mismo tiempo. A pocos centímetros delante de él había un cocodrilo con dientes afilados como cuchillas, pero no le hizo nada. El coloso pareció comprender que Ambo quería ayudarle. El hombre no dudó mucho y arrancó con cuidado la bolsa de plástico de la cabeza del animal, salvándolo de una muerte segura. Luego la apartó de él con un suave empujón y volvió a subir a su barca. El pescador y el cocodrilo se miraron profundamente a los ojos durante un breve instante. Antes de pensar más en la situación, cogió los remos y se alejó del lugar. El cocodrilo también acabó alejándose nadando en la distancia. Ambo no podía creer lo que acababa de ocurrir. Su adrenalina estaba por las nubes y tardó algún tiempo en calmarse y darse cuenta de lo que acababa de experimentar. Pero el día aún no había terminado, y estaba a punto de volverse mucho más extraño. Cuando Ambo regresó al río algún tiempo después, oyó un chapoteo detrás de su barca. Miró hacia atrás y, para su sorpresa, allí estaba de nuevo el cocodrilo.
Ambo no sabía si corría peligro o no, así que remó con más fuerza. Pero el cocodrilo lo alcanzó rápidamente y nadó junto a la barca. Finalmente, empujó suavemente el barco. Al principio, el pescador pensó que el depredador intentaba empujar el barco. Pero entonces se dio cuenta de que ella solo quería jugar con él. Entonces Ambo le lanzó uno de los peces que había pescado antes. El cocodrilo se abalanzó sobre él y nadó junto a la barca hasta que Ambo llegó cerca de su casa. Su mujer se encontraba cerca del cauce del río y se asustó cuando vio al depredador cerca de su marido. Agitó los brazos enérgicamente y le gritó entusiasmada que había un cocodrilo nadando allí. Pero Ambo le aseguró que todo iba bien. Solo le creyó cuando bajó la barca y el cocodrilo nadó suavemente hasta su nuevo amigo. Ambo le entregó otro pescado. Esta vez casi se tocaron. Después de nadar un poco más en el río, el cocodrilo finalmente se retiró. Parecía una experiencia única en la vida, pero la historia estaba lejos de terminar. 3 años después, la mujer de Ambo tenía un mensaje sorprendente para su marido. Este último estaba de pesca fuera de la ciudad con su hijo cuando su mujer le llamó. Le dijo que había ocurrido algo increíble. El cocodrilo de hace 3 años había vuelto, y parecía estar buscando a Ambo. Como él no estaba, su mujer dio de comer al cocodrilo, al igual que los vecinos a los que habían contado la historia todos aquellos años. Al día siguiente, Ambo volvió a casa y encontró de nuevo al cocodrilo. Se saludaron en una parte poco profunda del río. Y el cocodrilo dejó que Ambo se acercara mucho. El depredador ya no era tan pequeño como recordaba. Ahora se había convertido en un cocodrilo adulto, de unos 3 metros de largo de la cabeza a los pies. Sin embargo, lo que no había cambiado a lo largo del periodo era el afecto que sentía por Ambo. El animal recordó que él le había salvado la vida aquel día hacía tantos años. Desde su regreso, Ambo llamaba arisque al cocodrilo. A partir de ese día, el cocodrilo permaneció cerca de la aldea todos los días. A menudo nadaba hasta su casa en busca de él y, por supuesto, de algo de comer. Los aldeanos se acostumbraron a este espectáculo insólito y pronto se encariñaron igualmente con el animal. Este procedimiento continuó durante años. Cuando Arisque no apareció, Ambo hizo algo inesperado. Sacaba su barca, salía al río y la buscaba por la zona. Como haría cualquier dueño de una mascota si su perro o gato se hubiera escapado. Nadie habría creído que un cocodrilo pudiera confiar en un humano. Pero la amistad de Ambo con Arisque le había enseñado lo contrario. Si esta historia te ha conmovido, no olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Ahora vea el vídeo de un hombre que salvó la vida de un gran tiburón blanco. No te vas a creer cómo se lo agradeció.